Hermanos y hermanas, les doy la más cordial bienvenida a este culto de invocación y alabanza, permitiendo que el Señor en este culto invoque su corazón y su espíritu para poderse enriquecer aún más de su palabra. En esta oportunidad voy a hacer la oración de invocación para comenzar este culto. Amado Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos y te pedimos, Señor, que tú nos guíes en este culto, que tu presencia esté en cada uno de nosotros al lado de su presencia, de su alabanza y permitiendo enriquecernos con su palabra durante este culto. Te alabamos y te bendecimos y agradecemos a todos nuestros hermanos que están reunidos a ti. Gracias por este culto y te bendecimos en tu nombre santo. Amén. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Unidos cantemos y gloria entonemos al maravilloso Jesús. Unidos cantemos y gloria entonemos a quien por nosotros murió. Religiones habrán, pero no salvarán. Solo el Hijo de Dios puede dar salvación. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Bueno, continuando con la culto, vamos a iniciar la oración de confesión de pecados. Dios y Padre nuestro, hemos llegado ante su presencia para darle gracias por un nuevo día de vida y para pedirle perdón por todas las faltas cometidas durante la semana y a lo largo de nuestras vidas. Pedirle perdón por la falta de compromiso que hemos tenido por usted en este último tiempo. También pedirle que nos perdone si hemos sido piedra de tropiezo para que otros se acerquen a usted con nuestro testimonio de vida. Perdónenos, Señor, y ayúdenos a ser cada día mejor. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador lo pedimos. Amén. Continuando con nuestro culto, vamos a continuar con la oración de gratitud al Señor. Señor, te queremos dar gracias por un nuevo día más de vida. Te queremos dar gracias por
tantas bendiciones que recibimos sin merecer, porque nos amas, porque escogiste nuestras vidas para poder acompañarnos a cada momento, porque sabemos que estás con nosotros, que sin ti no somos nada, no podríamos avanzar, no podríamos proyectarnos, no podríamos soñar. Gracias, Padre, porque te tenemos a ti en primer lugar, porque podemos orar, porque podemos conversar contigo y pedirte cosas que a veces nos cuesta conversar con otras personas, pero que sabemos de que al hablar contigo son escuchadas. Señor, gracias te damos por nuestra familia, te damos gracias por nuestra salud, por un lugar donde dormimos, por tantas bendiciones y por los sueños que tenemos, porque seguimos soñando y todo eso gracias a que estamos de tu mano. Tú nos sostienes, tú nos cuidas y nos permites también proyectarnos en lo que puede venir. Gracias, Padre, por tanto amor. No hay forma de poder dimensionar todo lo que tenemos por agradecer. Tú conoces nuestro corazón y tú sabes muy bien la gratitud que cada uno tiene dentro de uno. Gracias, Señor, por todo tu amor y bendícenos en este día y por todo lo que queda de esta semana. Quiero saludar a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Esta mañana quiero dar un testimonio de la presencia de Dios en mi vida. Yo siempre he sentido su presencia y su protección a través de los tantos años que tengo. Para la gente que no me conocen bien, yo nací en la isla de Terranova, que está cerca del Ártico, en una caleta de pescadores, de familias de pescadores por varias generaciones. Mis padres siempre pensaron que era necesario y importante la educación. Por lo tanto, a temprana edad me mandaron a la capital sola para terminar liceo y también para entrar a la universidad. Desde esa fecha ha sido mi vida así como una persona así relacionada con diferentes iglesias y también a diferentes personas. En el año 62, a través del movimiento de estudiante cristiano en las universidades, conocí a mi esposo Arturo, que estaba estudiando teología en Canadá, un país muy lejos de su hogar en Chile. En el año 62 decidimos casarnos y venir a Chile para establecernos aquí. Yo llegué sin una palabra de castellano, sin conocer a nadie aparte de mi esposo, y vivimos en los primeros años en Viña, donde nació nuestra hija. Ahí conocí la iglesia metodista de Valparaíso, fuimos miembros. El pastor en ese tiempo, el pastor Osvaldo Navarrete y la señora Nancy, han sido amigos desde esa fecha. Al cambiarnos a Santiago, estuvimos trabajando con estudiantes universitarios en Santiago. En ese tiempo solamente 3 universidades existieron. Y dimos cuenta que los jóvenes que vienen de las provincias no tenían dónde vivir. Y decidimos con la iglesia de abrir un hogar universitario. Y ahí estuvimos por 4 años junto con 15 estudiantes, no todos metodistas. Ahí empezó la iglesia de Providencia.
Me acuerdo visitando familias de la segunda y de la primera iglesia que vivieron en la zona norte oriente de Santiago, con el pastor Daniel Campos de ese tiempo. Bueno, empezó la iglesia de Providencia y la iglesia de Providencia ha sido mi comunidad por tantos años, incluyendo los 8 años que tuvimos que vivir fuera de Chile durante los años difíciles aquí en este país. Incluso durante esos años, el pastor Helmut Nat, que estaba a cargo de Providencia en ese tiempo, nos mandó un cassette del culto de dedicación del templo aquí en Miguel Claro. Fue una cosa maravillosa para compartir así con la congregación. Tuvimos que hacer muchos cambios en nuestra vida, muchas decisiones, pero en todos los cambios, todas las decisiones, yo sentí la presencia de Dios en nuestra vida. Y siempre ha sido, hasta el momento. Yo ahora voy a cumplir en un mes 82 años. Y veo mi comunidad de Providencia como algo muy especial. Han sido parte de mi vida, de la vida de mi familia, y incluso cuando falleció mi esposo, los primeros en llegar de acompañarme toda la noche fue el pastor Aravena y el hermano Adolfo López. Doy gracias a Dios por toda la experiencia, por toda su protección y sus bendiciones. Un himno alcemos de gratitud a nuestro Padre Dios, por esos santos que por Él combatieron con valor. Un médico había, también un pastor, un rey y una reina muy fiel al Señor. Fueron santos de nuestro Dios y también su siervo yo quiero ser. A Dios amaron con gran fervor y por obedecer los mandamientos de Jesús no temieron padecer. Soldados, ministros, profetas también la vida supieron valientes perder. Y si Dios necesita de mí también, con gozo le serviré. No solo en siglos pasados Dios sus santos escogió. Hay miles hoy que al Rey Jesús obedecen con amor. Están en la escuela, en la calle o el tren, en templos, hogares, negocios también. Son los santos que llama a Dios y también su voz obedeceré. Siguiendo con nuestra liturgia, también vamos a dar el paso a la oración de intersección dirigida por nuestro pastor. Hermanos y hermanas, hemos llegado en el momento de interceder ante Dios por nuestros hermanos y hermanas, amigos y conocidos que tienen necesidad de Él. Les invito a inclinar nuestros rostros y a orar al Señor. Dios nuestro, en este instante nos postramos delante de ti para pedir, Señor, por nuestras necesidades, pedir por los hermanos y hermanas y amigos
que están sufriendo en este instante necesidad y que ante toda la emergencia que existe muchas veces no sabemos a quién recurrir, no sabemos a quién pedirle que nos ayude. Pero nosotros te conocemos a ti y te conocemos como un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que siempre tus oídos están atentos a la voz de nuestra súplica. Por eso, Señor, es que venimos a ti. Rogamos, Dios nuestro, por nuestros hermanos y hermanas que tenemos siempre presente en nuestros corazones, para que tú, Señor, en tu misericordia le ayudes en sus enfermedades. Que tú puedas, Señor, hacer de que aquellos dolores, aquel cansancio que muchas veces afecta a sus cuerpos, que tú en tu misericordia puedas aliviarlos, Señor. Por aquellas enfermedades que tienen, pedimos, Señor, que tú las sanes. Tú eres, Señor, un Dios que todo lo puede, no hay nada imposible para ti. Y creemos, Señor, de que tú puedes hacer lo que nosotros muchas veces no podemos entender, porque tú tienes el poder y la gloria. Señor, sana sus cuerpos cansados. Levanta, Señor, sus espíritus. Recrea, Señor, en ellos la vida, de tal manera que puedan confiar plenamente en que tú estás obrando en ellos. Te pedimos, Señor, aún por nuestro país. Te damos gracias porque hemos ido cada día bajando más el número de contagiados y también bajando el número de fallecidos. Pero todavía, Señor, necesitamos que tú nos sigas ayudando, que tú nos sigas, Señor, cubriendo con el poder de tu Espíritu Santo, para que estas enfermedades, Señor, no sigan avanzando, sino que sean controladas. Te damos gracias, Señor, por aquellos hombres y mujeres que dan su vida para poder hacer de que esta pandemia no siga avanzando. Bendícelos tú, Señor, cuídalos tú, protégelos de esta enfermedad, que ellos puedan salir airosos en todo esto. Te rogamos, Señor, por nuestras autoridades, que tú le des de tu gracia, que ellos puedan, Señor, bajo tu dirección, decidir las cosas en beneficio de todos los habitantes de este país. Dios Santo, aún nos preocupa el odio que hay entre nosotros. Nos preocupa, Señor, las posturas tan beligerantes que están siempre saliendo a la luz frente a cualquier cosa. Señor, ayúdanos para que podamos reencontrarnos como sociedad, ser una sociedad, Señor, donde podamos valorarnos cada uno y que tú puedas, Señor, ayudarnos a vernos como hermanos y no como enemigos. Señor, sé dentro de esta asamblea constituyente que tan difícil se le está haciendo llevar a cabo su trabajo. Coloca tú, Señor, la sabiduría para que ellos puedan actuar con esa sabiduría que viene de lo alto. Rogamos, Señor, también por nuestras autoridades, nuestro obispo, nuestros superintendentes y todos aquellos que en este momento están ejerciendo, Señor, el ministerio de hacer que tu iglesia vaya adelante. Bendícelos, Señor, guárdalos y danos sabiduría. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Leo en el nombre del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. La verdad es que siempre la alegría de encontrarnos es abundante en nuestras vidas. Hoy día tenemos un texto en la carta a los Efesios, capítulo 5, del versículo 15 al 20. Yo lo he titulado, o la reflexión la he titulado, Andemos como hijos de Dios. Hemos estado examinando la carta a los Efesios, donde el autor está tratando con la preparación del cristiano para vivir en una sociedad secular y además enferma. Hemos visto que los problemas que enfrentaban los cristianos del primer siglo son los mismos problemas que enfrentamos nosotros hoy. Y el mundo en el cual vivían estos hermanos es el mismo mundo en el cual nosotros vivimos. Así que les invito a escuchar el texto, que es un resumen sobre el tema de cómo vivir en este mundo. El apóstol está describiendo cómo tiene que vivir un cristiano en medio de una sociedad secular. El tema comenzó en el capítulo 4, si ustedes recuerdan, versículo 17, con el requerimiento del apóstol de no vivir como lo hacen los gentiles, sino que los cristianos deben de vivir como se les ha enseñado desde la perspectiva de Cristo. Eso significa que el cristiano tiene que despojarse de la vieja naturaleza y vestirse con la nueva naturaleza que adquirimos al creer en Jesucristo. Este simple proceso de despojarse y vestirse es lo que el apóstol pide a los cristianos. Pero esto no es algo que se adquiere de una sola vez, sino que tenemos que estar continuamente despojándonos de lo viejo y vistiéndonos de lo nuevo. De eso se trata el vivir cristiano. Veamos ahora un poco el texto para ir sacando algunas enseñanzas que nos sirven para nuestra vida. Les invito a que veamos el comienzo, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Este verso nos invita a reflexionar la importancia de estar permanentemente revisando nuestra manera de vivir. Esta es una cosa importante, el poner atención de cómo nosotros caminamos como cristianos. Debemos de hacerlo permanentemente y buscar el entendimiento para ver si estamos dentro de lo que el Señor nos pide o no. Los cristianos estamos llamados a vivir fuera del mundo, a distancia del mundo. Por supuesto que esto no significa enajenarse de la realidad, no significa la negación del mundo,
sino vivir sabiamente, procurando siempre hacer la voluntad de Dios. Nuestra vida no debe de ser de necedad, debe de ser de sabiduría. Por ejemplo, si estamos intentando vivir una vida como cristianos, pero amoldándonos al carácter general de aquellos que viven a nuestro alrededor, que no conocen a Dios, no estamos viviendo nosotros por fe. Incluso aunque intentemos hacerlo mejor para vivir lo más cercano posible a Dios desde la perspectiva de este mundo, no estamos nosotros agradando a Dios. Nuestra vida está fallando totalmente al blanco, totalmente a donde nosotros tenemos que ir. Debemos de mirar más allá de lo inmediato y tener presente las cosas eternas, mirar más allá de lo visible, mirar a lo invisible y caminar en la luz de aquello que es real. Eso es lo que quiere decir el autor de la carta. Debemos observar muy bien por dónde caminamos. En otras palabras, debemos de caminar con inteligencia, con discernimiento. Como cristianos tenemos una tremenda ventaja sobre cualquier otra persona si caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿cómo podemos hacerlo en medio de esta sociedad tan corrompida? El autor dice que los días malos muchas veces crean oportunidades y por lo tanto lo malo que nosotros vemos debemos de aprovecharlo como una oportunidad para hacer el bien. La palabra aprovechar es una palabra que es utilizada en el Nuevo Testamento para redimir y que se traduce como acaparar. Es una palabra de mercado. Vas tú al supermercado, por ejemplo, usted va al supermercado, especialmente las hermanas que son las que tienen que ir permanentemente, y vemos nosotros una oferta de algún producto que está bastante conveniente. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos y compramos una o dos cosas o tres cosas, depende de cuánto dure. Por ejemplo, el detergente para lavar. Llevamos las 2 o 3 bolsas que están ofreciendo porque esta oportunidad es pasajera y después van a cambiar de nuevo los precios. Por lo tanto, aprovecharlas y acaparar es lo que nosotros hacemos. Esto es exactamente la palabra que emplean aquí. Acaparar las oportunidades, aprovechar las oportunidades que son creadas constantemente en los días malos. Por lo que el apóstol está diciendo aquí, no tenemos que ser insensatos, sino sabios, aprovechando al máximo la oportunidad, porque las situaciones que se dan a nuestro alrededor, que aparentemente están en contra de nosotros, estas están siendo realmente posibles oportunidades que nosotros debemos de aprovechar. Por ejemplo, si no estamos bajo presión, si nunca pasáramos por nada, ¿cómo podríamos nosotros saber de que la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas? Si no pasamos por pruebas, ¿cómo podríamos nosotros decir de que Dios puede sacarnos de esas pruebas, puede hacer de que aquello que nosotros estamos pasando no nos dañe profundamente? Si nunca tenemos necesidad de ayuda, ¿cómo podríamos entender la compañía de Cristo que va siempre a nuestro lado, ayudándonos
en todo momento. Son los días malos los que crean las oportunidades. Son los días malos que muchas veces no permiten a nosotros entender aquellas cosas que no las entendíamos antes. Ahora bien, si hubiera estado yo en Éfeso en el tiempo en que el escritor hizo su carta y le hubiera dicho a la gente de esa próspera ciudad, con su gran actividad comercial y su abundancia material, ustedes están pasando por malos días. Por supuesto que se hubieran reído de mí, me hubieran dicho, ¿estás loco? Me hubieran dicho, nunca hemos tenido tanta abundancia. Estos son los mejores días que hemos tenido. Pero el apóstol, cuando estaba escribiendo su carta, está hablando de otra realidad. Está diciendo que cuando la prosperidad material abunda, las comodidades están en todas partes y vives en una sociedad solvente, entonces se está ejerciendo una tremenda presión para anular los verdaderos valores de la vida. Y sí, nosotros lo sabemos, estamos experimentando y viendo cómo los valores de la vida se han ido cambiando, han ido perdiéndose. Es así como en medio de la abundancia material, el espíritu a menudo está hambriento, está vacío, está hueco. No saben qué puede satisfacerle. Esta es la explicación para el hecho de que en nuestra propia sociedad, donde hemos experimentado una gran mejoría, encontramos tantas personas que están experimentando un vacío interior. Estos son los días malos. No solo a causa de los extendidos temores, tensión y la violencia, sino a causa del materialismo que crea tal falsedad y vacío interior. Pero, ¿cuál es el resultado? Son los días malos los que hacen que la gente quiera saber la verdad. Es decir, en este momento en que hay una leve mejora, la gente se olvida de Dios y después está ansiosa de poder querer saber de Él porque ha experimentado tantos beneficios que no llegan a satisfacer plenamente sus vidas. Son los días malos los que nos dan la oportunidad de demostrar la vida cristiana. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esas oportunidades. La segunda cosa que nos dicen estos versículos es: no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, estemos conscientes de lo que Dios quiere en cada situación. Generalmente decimos nosotros que lo mejor es hacer la voluntad de Dios. Cuando usamos esa frase, la voluntad de Dios, la mayoría de la gente, incluso la mayoría de nosotros los cristianos, entendemos este término como dirección. Pero Dios no está interesado en lo que nosotros hacemos, sino más bien en lo que nosotros somos. Lo que somos, esa es la cosa importante. Lo que somos en cada situación. Es de esto lo que nos está hablando el apóstol.
al pensar sobre tu vida en general, no tan solo tu vida en la iglesia, sino tu vida en la casa, en tu negocio, si tienes negocio, en el trabajo, en la relación con los amigos que se juntan contigo o la multitud con la que vas, y tu vida se desarrolla porque nosotros estamos en medio de la sociedad. Aprende lo que es agradable al Señor, pero, es decir, nosotros tendríamos que saber lo que es agradable al Señor, pero ¿qué es agradable al Señor? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Usted sabe eso? Es una palabra muy simple. Lo que a Dios le agrada es la fe. Así lo dice la carta a los hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Anótelo, Hebreos 11:6. Entendiendo que fe es creer en Dios. Es creer de que en Dios está todo. Creer lo que Él dice sobre la vida. Creer lo que Él dice sobre la gente. Lo que Él dice sobre ti mismo. Sobre la necesidad de la gente. Analizando y entendiendo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros desde la perspectiva de la fe. Nosotros tenemos fe, decimos a veces, pero no necesariamente la vemos desde esa perspectiva. Debemos nosotros de actuar en base a la fe. Es decir, mi vida siempre debiera de estar relacionada con la fe. Siempre debiera de tener presente yo de que soy una persona que cree en Dios. Es a esto a lo que se refiere el apóstol. Se está refiriendo sencillamente a que no es precisamente la dirección hacia dónde debo de ir, qué es lo que debo de hacer, sino que está diciendo cómo debo de actuar en base a lo que la palabra de Dios dice. Así tengo que actuar, reflejando el punto de vista de Dios, viendo cómo el Señor actuaría en esa circunstancia. Por supuesto que si actuamos así en esta sociedad, desde la fe en Dios, es ir en contra de la imagen del hombre que es capaz de manipular a la gente. Aquellos que nosotros decimos que exitosos son. ¿Por qué? Porque ellos manipulan a las personas. Pueden moverlo a su antojo. Pueden enriquecerse para sí mismos. Y pueden hacer todo lo demás que quieran. Esa es la evaluación del mundo. Pero desde la perspectiva de la fe es muy diferente. Dios dice que el que puede tener todas estas cosas y todavía puede ser un individuo humilde y sensible a la voluntad de Dios. Si vas a medir la vida por sus verdaderos valores, tendremos que entender que aquello que realmente cuenta es ser una persona humilde, amable,
llena de amor en medio de las circunstancias desafiantes, manifestando la gracia de Dios hacia otros. El amor de Cristo tenemos que vivirlo, no solamente entenderlo. La compasión y la dulzura tienen que ser parte de nuestra manera de relacionarnos y hacerlo con control propio. El texto continúa y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Es interesante que pongan esas dos cosas en contraste, una frente a la otra. No os embriaguéis con vino, dice. Eso reconoce que hay cosas en la vida que muchas veces tienden a llevarte a beber. Hay presiones en la vida que nos hacen grandes demandas, que nos harán sentir la necesidad de poder buscar alguna cosa que nos estimule, algo que nos apoye un poquito, que nos dé un poco de confianza y nos ayude y nos fortalezca. Pero el autor de la carta dice que no sea el vino. Y nosotros podemos agregar que no sea cualquier otro estimulante artificial, porque hay problemas con eso. Fácilmente nos lleva a una falta de control. Nosotros sabemos, hemos visto cómo las personas que andan embriagadas, cómo actúan, cómo son de violentas, que muchas veces terminan con la vida de los otros. Sabemos cómo son las personas drogadas, que pierden todo control y no le importa qué es lo que hacen. Así que tenemos que cuidarnos nosotros de todos esos vicios que nos llevan lejos de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que el autor propone? Antes bien, dice, ser llenos del Espíritu Santo. Fíjese ustedes los tres verbos que están ahí, hablando entre vosotros, luego cantando y dando gracias. Esas son las marcas de uno que está tomando a cada momento del pozo del Espíritu Santo. Esas son las marcas que muestran que en nuestro interior el Espíritu Santo está obrando, está haciendo en nosotros, hablando entre nosotros con salmos, dice, con himnos y cánticos espirituales. En otras palabras, una señal de la vida que está llena del Espíritu es la que permite o hace que nosotros podamos comunicarnos, que nosotros podamos dialogar los unos con los otros, que nosotros podamos conversar de las cosas de la vida y las cosas buenas de la vida, que podamos hablar como la palabra de Dios nos ha ayudado, podamos hablar las cosas que el Señor nos ha enseñado a cada uno. Hablaréis con otros de estas cosas que Dios os ha enseñado, dice la palabra. Eso es lo que debemos de demostrar. Debemos de vivir como cristianos. Claro está que tenemos que reconocer que vivir sabiamente en un mundo de necedad no es fácil. Pero tenemos la esperanza de que si Dios nos lo pide,
es porque es posible para nosotros. Y además, Él está dispuesto a extender su mano en nuestra ayuda. Su espíritu nos fortalece y Él nos ofrece estar siempre a nuestro lado. Hermanos, caminemos sabiamente, vivamos dignamente como corresponde a un cristiano. Que así sea. Amén. Estimadas hermanas y hermanos, como hemos mencionado previamente, durante el primer semestre pudimos desarrollar el curso Alfa, espacio en el cual exploramos preguntas relevantes de la vida junto con las propuestas de la fe cristiana. Durante este segundo semestre queremos repetir la experiencia. A partir del viernes 3 de septiembre, sin ningún tipo de costo, más que el tiempo necesario para las sesiones. Esto toma máximo 2 horas cada sesión y serían los días viernes a las 7:30 de la tarde. Es por eso que desde ya queremos desafiar a cada uno de ustedes a pensar si es que hay alguien a quien ustedes podrían invitar a vivir esta experiencia, ya sea que lo puedan acompañar o no. Quisiéramos saber de ustedes, quisiéramos acompañarlos en hacer esta invitación también. Así es que por cualquier duda, les invitamos a que me contacten a mí o a la hermana Sara Muñoz. Les planteamos la pregunta. Creemos que es un espacio muy positivo de evangelización de nuestra congregación. Gracias por la consideración y bendiciones. Ya sabiendo, cierto, que el Señor enriqueció nuestras vidas con el mensaje y nuestra alabanza, vamos a hacer la bendición final dirigida por nuestro pastor. Hermanos y hermanas, hemos escuchado palabras de Dios, hemos cantado himnos al Señor, hemos puesto delante de Él todas nuestras necesidades. Ahora nos aprestamos a volver a nuestros quehaceres diarios y antes de hacerlo, oremos al Señor. Dios nuestro, te damos gracias por estos momentos
de reflexión que hemos podido tener como iglesia tuya. Te damos gracias porque nos has hablado a través de tu palabra. Pedimos ahora, Señor, que al ir a nuestras jornadas diarias, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea derramada sobre nuestras vidas, ahora y siempre. Amén.